Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias a Carta Abierta por esta oportunidad. Y naturalmente compartiendo con José Carlos el privilegio, digamos, de formar parte de esta mesa, donde habitualmente, digamos, nos hablamos entre nosotros, pero también es muy importante escucharnos transversalmente, porque quizá ese es parte del origen de nuestros problemas. Yo quería arrancar señalando primeramente que creo que estamos en un momento muy especial de la historia argentina, que requiere esta mirada de futuro que planteaba Barcesac, y que a mí me cayó un poco la ficha en una invitación que recibí al Congreso de la Nación, porque se ha creado una comisión que se llama Comisión de los Bicentenarios. Y es muy interesante el tema de que poner los bicentenarios en plural, digamos, porque la Argentina tiene varios cumpleaños. Ya sucedió, digamos, el de 1810, ya sucedió el bicentenario de la creación de la bandera, digamos, el año que viene es el bicentenario de la declaración de la Asamblea del año 13, y en el año 16, digamos, el bicentenario de la independencia. Pero también vale la pena, para hacer imágenes, digamos, comparativas, digamos, que la Argentina probablemente debería repensarse profundamente en relación al tema de cuál es su proyecto de país para el tercer siglo de la República. Y en este sentido me voy a permitir señalar, digamos, de que la generación del 80 para este tercer siglo somos nosotros. Y también me gustaría señalar, digamos, de que el problema que tiene el orden jurídico argentino no es la reforma neoliberal de 1994, sino que es la Constitución de 1853, que dio origen, digamos, a la base del primer genocidio en este país, digamos, que ha sido el exterminio, la aniquilación, voy a usar esta palabra adrede, de los pueblos originarios en nuestro país. De tal manera que, digamos, que el problema me parece a mí que es más profundo, digamos, que a ver si reformamos un poquito la Constitución de Menem y del 94. El otro aspecto que me parece importante para ponerle marco, digamos, a esta comprensión es que me parece que una nueva Constitución, digo esto porque no hay que descartar esta posibilidad, o una reforma constitucional, digamos, parafraseando a Leopoldo Marechal, hay que merecérsela, digamos, hay que saber lo que significa en el contexto político de la Argentina, digamos, simplemente instalar este tema, y de tal manera que cuando nosotros lo hacemos con total conciencia de lo que significa. Eventualmente quizá primerear en cierta manera, digamos, en los primeros rumores de esta posibilidad, quizá con la secreta esperanza de no quedarnos nuevamente afuera, digamos, de los debates constitucionales que deban y puedan abrirse, digamos, para adelante. Finalmente quería señalar que nosotros tenemos un diagnóstico realizado sobre el sector salud, que significa que la Argentina es uno de los países que tiene el sistema de salud más fragmentado del mundo. Llamamos esta fragmentación una fragmentación intencional, y atribuimos esta fragmentación a 3 bombas de fragmentación, digamos, que fueron instaladas prolijamente en 1956-57, donde se pulveriza, digamos, el sector público. Luego, digamos, en 1967-68 con la Ley de Obras Sociales, la 18610, y posteriormente, ya en la época de Menem, digamos, con la libre elección de las obras sociales, y finalmente el traspaso en zona gris, digamos, de las obras sociales a las prepagas. Sin embargo, no voy a tocar estos 3 bombas de fragmentación, sino solo una, por una razón muy práctica, porque la primera bomba de fragmentación se instaló forcejeando, digamos, sobre el derecho constitucional, de tal manera que me parece que este es el punto clave para discutir el día de hoy alrededor del tema fundamental, digamos, de cómo se utilizó, digamos, el derecho constitucional para instalar un sistema de desguace, digamos, del sistema de salud que había construido el primer y segundo gobierno peronista en la Argentina. En este sentido, me gustaría señalar que derecho constitucional y salud es bastante antiguo. Sin embargo, digamos, como en todas las cosas, hay una acumulación histórica. Y van a ver ustedes, no voy a tratar de ir muy lejos, pero sí señalar que ya tenemos, digamos, el concepto de salud pública en el derecho romano, de tal manera que aparece ahí un concepto raro que vuelve a aparecer en la Constitución del 49, que es la asociación entre salud pública y moral, digamos, fundamentalmente porque la salud pública se constituyó en el derecho romano fundamentalmente como delitos contra la salud pública, que le permitía al derecho ir más allá y poder entrar a la vida privada. Y es algo bien interesante señalar que en términos históricos el derecho, la relación derecho y salud no se usó para favorecer a los ciudadanos, sino para ampliar la posibilidad del Estado de penetrar en la esfera privada.
Eso es lo que pasa también, digamos, con la salud pública y el derecho de propiedad. Y no estoy hablando de resabios, digamos, de antiguos, de cosas, digamos, arcaicas, sino que están en nuestras constituciones vigentes menciones de este tipo. Salud asociado a moral, salud asociado a la autoridad para poder ingresar al domicilio de las personas. Esto fundamentalmente tiene que ver con el derecho inglés, donde aparece claramente este tema. La frase característica en este caso es: el agente de salud tiene más poder que el rey porque puede entrar a la casa del súbdito, digamos. De tal manera que esta imagen es muy fuerte, pero aparece después, por lo menos en 7 de nuestras constituciones provinciales, exactamente la misma frase. Luego aparece el tema de la salud pública y el derecho la salud pública y el comercio, digamos, y esto es absolutamente central, porque donde se organiza esta lógica de salud pública y el derecho y el comercio es fundamentalmente los Estados Unidos, y es fundamentalmente la Constitución de los Estados Unidos la que va a utilizar, digamos, van a utilizar los constituyentes del 53, y quiero detenerme un segundito en este tema. Posteriormente ya tenemos las constituciones sociales, como ya se mencionó acá, la salud pública y la seguridad social, centrada fundamentalmente en el tema del derecho de los trabajadores. Esto es a partir de la existencia de la OIT de 1919 en adelante, y ya mucho más reciente, digamos, la salud pública y los sistemas, luego de la existencia de la OMS, luego de la existencia del National Health Service en Inglaterra y servicios nacionales de salud en el mundo anglosajón, excepto Estados Unidos, claro está, donde aparece, digamos, la idea de salud pública y sistemas de salud, sistemas únicos de salud, sistemas integrados de salud, etc. Todas estas cosas van apareciendo en distintos momentos de nuestra historia. Yo sí quisiera mencionar una cosa porque resulta interesante, y quería arrancar con esta frase que me parece que es clave. Disculpen ustedes que use una frase larga, pero me parece que tiene tanta fuerza, digamos, que dice: en la medida que reflexionamos sobre los fatales desórdenes que en pocos años han hecho repetidas incursiones en alguna de nuestros principales puertos marítimos, habla de las epidemias, con creciente malignidad, y cuando consideramos la magnitud creciente de los perjuicios por la interrupción de los negocios públicos y privados, en donde los intereses nacionales están profundamente afectados, yo pienso que es mi deber invitar a la legislatura de la Unión, en este caso el Congreso Nacional de Estados Unidos, a examinar la procedencia de establecer regulaciones apropiadas en ayuda de las leyes de salud de los respectivos estados, provincias, un país que tiene la salud en las provincias o en los estados. Porque ellos se han hecho a la idea, rarísima, que las enfermedades contagiosas pueden ser transmitidas a través de los canales del comercio, y parece necesario que el Congreso, quien es el único que puede regular el comercio, le dé forma a un sistema que, mientras tienda a preservar la salud general, pueda ser compatible con el interés del comercio y la seguridad de las rentas. ¿Sí? Esto podría haberlo escrito Menem, claro está, pero en concreto fue escrito por John Adams, digamos, que fue el presidente de los Estados Unidos en 1798, y que indica claramente que la idea de que la salud pública, digamos, es de las provincias, digamos, no es una omisión, sino que es una acción intencionada, digamos, para liberar al comercio, poner por arriba el derecho de comercio y el derecho de circulación del derecho a la salud, y permitir de esa forma poder asociar las medidas sanitarias con aduanas interiores, de tal manera que de esa forma las provincias quedaban inermes, digamos, como para poder resolver los problemas epidémicos que enfrentaban. Interesante después que la Asamblea del año 13, digamos, esto ya es algo quizá de color, digamos, pero es muy interesante señalar que la Asamblea del año 13 tiene un código, un artículo especial para evitar, digamos, que se bautice con agua fría a los niños porque le daba espasmo, digamos, y esta viene a ser la primera medida constitucional de la República Argentina en beneficio de la salud de nuestros niños, digamos, y va a cumplir el año que viene 200 años, de tal manera que vale la pena señalar que definitivamente los curas no deben usar agua fría porque los chicos se mueren de un pasmo. Al mismo tiempo nosotros podríamos decir que qué respeto que teníamos por las provincias. O sea, la Constitución del 53 seguramente era una constitución digamos, que respetaba tanto a las provincias, que por eso le dejó el derecho a la salud a las provincias. Fíjense lo que dice Alberdi de las provincias. Alberdi dice: una provincia en sí es la impotencia misma, y nada hará jamás que no sea provincial, es decir, pequeño, oscuro, miserable, provincial. En fin, aunque la provincia se apellide Estado, solo es grande lo que es nacional o federal. Caminos de fierro, canales, puentes, grandes mejoras materiales, empresas de colonización son cosas superiores a la capacidad de cualquier provincia aislada, por rica que sea. Estas obras piden millones y esta cifra es desconocida en el vocabulario provincial. Este es
el espíritu que tenían los constituyentes del 53 respecto a las provincias, de tal manera que seguramente no era, digamos, un homenaje a las provincias, digamos, decir que la salud era provincial por omisión, por no haberla incluido, digamos, en la Constitución de 1853. La Constitución de 1949 habla del cuidado de la salud física y moral, digamos. Muy interesante. Todas las veces que la Constitución de 49 habla de salud, habla de moral. Pegado, salud física y moral. El derecho, el artículo 6 habla del derecho al cuidado de la salud moral, conectando directamente con el libre ejercicio de las expansiones espirituales concordes con la moral y el culto. Proveer a la prosperidad del país, a la higiene, moralidad, salud pública y asistencia social, y asegurar la salud a través de aguas y servicios públicos. Es una constitución, obviamente, que puede considerarse dentro de las constituciones sociales, digamos, porque además enfatiza el derecho a la salud de los trabajadores. Cuando se dice que Carrillo fue más allá de la Constitución, no solamente fue más allá de la Constitución del 53, también fue más allá de la Constitución del 49. Vale la pena señalar, digamos, cuando uno revisa esta Constitución. El derecho a la preservación de la salud y las disposiciones transitorias que crea el Ministerio de Salud Pública, digamos, que es algo no menor, digamos, para la historia del peronismo, porque digamos, es el primer gobierno peronista el que crea primero la Secretaría y después el Ministerio de Salud Pública. Ahora, como dicen los cubanos, digamos, el pollo del arroz con pollo, digamos, es nada más ni nada menos que el informe Pedroso. Digamos. Pedroso es un consultor neoliberal brasileño. No se conseguían sanitaristas neoliberales en la época, no sé de dónde consiguieron a Pedroso, pero el tema es que consiguieron uno. El tipo vino acá y no fue muy difícil porque, digamos, le encargó el gobierno que haga lo que efectivamente hizo. Tomó el concepto de retrotraer el derecho constitucional a 1853 en 1956 y tomando ese concepto lo que dijo es, por omisión, digamos, la salud pública no puede ser federal, no puede ser nacional. Digamos, porque las provincias no le delegaron a la nación la función de salud pública. Por supuesto que podríamos estar toda la noche citando casos en que la provincia no le delegó a la nación cosas que la nación hace, digamos, ¿cierto? Si no, la energía atómica sería provincial en este país. Pero es interesante señalar que el mismo Pedroso ya está anticipando que no se trata de una verdad constitucional, se trata de una estratagema. Y es una estratagema fundamentalmente porque dice luego: la Comisión está de acuerdo con el deseo expresado por el Gobierno de la Nación de transferir a las provincias y municipios las actividades de salud pública que son de carácter exclusivamente federal y de estimular la iniciativa privada de asumir cada vez más un papel importante en estos problemas. Este es el texto recogido por Veronelli y Analía Testa, digamos, sobre los 100 años de la OPS. Naturalmente, el país anduvo a los golpes, como ustedes sabrán, digamos, desde 1955 hasta 1983, y los hospitales públicos nacionales anduvieron como un péndulo, digamos, cada dictadura los mandaba a la provincia, pero claro, a provincias intervenidas con interventores militares gobernadores, digamos, y cada democracia lo volvía a recuperar para la nación hasta el año 1983, donde el gobierno de Alfonsín decide no reclamarlos más y coloca una especie de statu quo, digamos, que en cierta manera, desde mi punto de vista, es la base posterior de la Constitución del 94 y del Pacto de Olivos. Es decir, hay fuerzas muy importantes del radicalismo y del peronismo, digamos, que están de acuerdo con el desguazamiento del sistema de salud pública de la Argentina. Esto es imprescindible decirlo, ayuda a decirlo, nos hace bien decirlo, porque el Pacto de Olivos no se hizo digamos, en el aire, se hizo con actores concretos. No, es muy peligroso mencionar nombres en este caso, de tal manera que de ninguna manera voy a decir Nosiglia, Barrio Nuevo, cosas que no corresponde decir, digamos, pero son actores concretos que estaban de los dos lados del Pacto de Olivos, digamos, ¿verdad? Ahora, la reforma constitucional del 94, ya se dijo, remite a los consumidores y usuarios de bienes y servicios que tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud. De tal manera que el elemento fundamental de la Constitución del 94 como nuevo, digamos, es este. Ahora, efectivamente los pactos aceptados por la Constitución amplían enormemente el marco de derechos, pero no vale la pena que me extienda en esto, coincido 100% con Barcesat, digamos, en el sentido de que estos pactos internacionales, digamos, en términos generales, no tienen juridicidad práctica, digamos, si no se desarrollan los mecanismos para que esa juridicidad se plantee. Basta ver ahora, digamos, el problema que tenemos con la CIDH y la Ley de Salud Mental, digamos, donde la CIDH tendría posibilidades efectivas, digamos, de intervenir en relación al tema del desastre que son los servicios de internación de salud mental en la Argentina. En relación al tema de las constituciones,
uno podría decir, bueno, tranquilícese si hay constituciones provinciales. Es imprescindible señalar, todas las constituciones provinciales de la Argentina, no son las de Estados Unidos, se hicieron después del 53. Es decir, no es que las provincias preexistían, pero las constituciones provinciales no preexistían. Y las constituciones se quedaron en muchos casos antiquísimas. La de Mendoza todavía tiene resabios de 1916. El artículo 14 es: el domicilio es inviolable y solo podrá ser allanado en virtud de orden escrita de juez competente o de autoridad sanitaria o municipal por razón de salubridad pública. Para los municipios, digamos, que son muy activos en muchas de nuestras provincias, tener a su cargo el ornato y la salubridad, digamos. Fíjense los conceptos tranquilizadores que tenemos en las constituciones provinciales. La de Chaco, digamos, concentra en los derechos de familia, el derecho de la infancia, el niño tiene derecho a nutrición suficiente, desarrollo armónico de la salud. La provincia tiene a su cargo la promoción, protección y reparación de la salud. A medida que nos acercamos y hay constituciones provinciales más modernas, por supuesto también aparecen frases más modernas. En Santa Fe aparece: la provincia tutela la salud como derecho fundamental del individuo e interés de la colectividad. En Catamarca aparece: la provincia promoverá la salud como derecho fundamental del individuo, a tal fin legislará sobre sus derechos y deberes, implantará el seguro de salud. Retengan esto porque es un elemento clave para discutir, me parece, sobre el final. Formosa: el Estado reconoce a la salud como un hecho social y un derecho humano fundamental, pero se mete fuertemente con todo el ideario de Alma Ata y de la atención primaria a la salud. Córdoba: la salud es un bien natural y social que genera a los habitantes de la provincia el derecho al más completo bienestar. El gobierno de la provincia garantiza este derecho mediante acciones y prestaciones. Pero acá hay una cosa interesantísima de los legisladores de Córdoba, de los constituyentes de Córdoba, que sería bueno que volvieran a leer la Constitución, porque dice: la provincia, en función de lo establecido en la Constitución Nacional, conserva y reafirma para sí la potestad del poder de policía en materia de legislación y administración sobre la salud. En ningún momento la Constitución Nacional dice eso. Es decir, es una interpretación de la Constitución Nacional hecha por la legislatura cordobesa. Digamos, en ningún momento está taxativo, que efectivamente es así, sino por omisión de... y además, fíjense el conceptito, digamos, policía en materia de legislación y administración sobre la salud, digamos, ¿no? Recuerden que de la policía médica venimos, digamos. Buenos Aires, bueno, la provincia garantiza a todos sus habitantes el acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos, sostiene el hospital público y gratuito en general. La ciudad autónoma de Buenos Aires se garantiza el derecho a la salud. Por favor, no risas sobre esta Constitución y sus efectos concretos en la realidad actual. El gasto público en salud es una inversión social prioritaria. Determina la articulación y complementación de las acciones para la salud con los municipios del conurbano bonaerense para generar políticas que comprendan al área metropolitana y concerta políticas sanitarias con los gobiernos nacional, provinciales y municipales. Si ustedes quieren un ejemplo más claro, vayan a ver el subte, digamos, si se dan cuenta la armonía. En relación a Santiago del Estero, digamos, el Estado provincial asegurará la salud como derecho fundamental de las personas. Tucumán: el Estado reconoce la salud como derecho fundamental de las personas. Neuquén: es obligación ineludible de la provincia velar por la salud e higiene públicas, condiciones para el mejoramiento de la salud. Corrientes: los consumidores, ahí Corrientes se mete ya con la Constitución del 94. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud. Es decir, los correntinos, haciendo buena letra, digamos, copiaron la reforma del 94 integralmente. Pero luego ponen función municipal, atención primaria a la salud y centros asistenciales, digamos, que es en cierta manera, digamos, la parte de la municipalización de esta provincia. Entre Ríos: la provincia reconoce la salud como derecho humano fundamental. Se implementará un seguro provincial de salud para toda la población y una progresiva descentralización hospitalaria. Y acá me parece que, llegando un poquito al final del tiempo, quisiera señalar: nosotros no estamos en una situación de omisión de política en términos de reforma sanitaria. Nosotros estamos en este momento en una política de reforma sanitaria que opera y aumenta su eficacia relativa, digamos, por opacidad. En este momento nosotros tenemos un crédito muy importante tomado, digamos, por el gobierno nacional desde la época de Duhalde, digamos, es un crédito que se conserva y se viene renovando, y este crédito tiene como finalidad fundamental la creación de seguros provinciales de salud. Este programa, digamos, de carácter nacional, que se llama NACER, digamos, 1, 2, 3, 14, como tiburón, digamos, seguirá teniendo varias versiones,
Este programa, digamos, tiene agencias provinciales y las agencias provinciales se llaman Agencias del Seguro Provincial de Salud. Quiero señalar que en la revisión constitucional de la República Argentina, excepto la provincia de Entre Ríos y la provincia de Catamarca, ninguna otra provincia tiene seguro provincial de salud en su constitución ni en su marco legislativo. Lo que significa, digamos, que si el proyecto político es la instalación de seguros provinciales de salud, esos seguros provinciales de salud no se han discutido en las legislaturas provinciales, no forman parte del debate político argentino y va a ser instalado en situaciones, digamos, de irreversibilidad en política de hechos consumados. Se comienza, digamos, cubriendo y asegurando a los niños, se agrega, digamos, una lógica de pauta de colocar a estos niños bajo una lógica de seguro, se empieza a financiar los servicios públicos para que los servicios públicos adquieran comportamiento privado y finalmente se van extendiendo las edades, digamos, como pasa con el Nacer 3, etcétera, hasta llegar, digamos, a la figura de un seguro provincial de salud. Desde este punto de vista, quiero decir, la operación que está en marcha consiste en trasladar el carácter de la responsabilidad del Estado vinculado al derecho a la salud, que más tarde, más temprano, inexorablemente va a quedar como parte del juego. Ese derecho a la salud va a ser traducido en términos de las funciones del Estado como la responsabilidad de financiar, digamos. Y el Estado va a quedar eximido, digamos, de la función de prestar servicios de salud. Y quiero señalarle, digamos, que la República Argentina, antes de tomar semejante medida, y no solamente por un problema de solidaridad, por un problema de derechos, sino además por un problema económico, vale la pena tener en cuenta el pequeño detalle que si nosotros tuviéramos un seguro extensible capaz de tomar toda la estructura inflacionaria del complejo médico-industrial, nosotros podríamos llegar a gastar el 72% del Producto Bruto Interno de la Argentina. De tal manera, digamos, que si están encantados con tener un seguro, recuerden, digamos, después no lloremos cuando el gasto en salud se vuelva incontenible, que ya es incontenible, ya supera el 10% del PBI, porque, digamos, está conectado directamente a una máquina, digamos, inflacionaria que inflaciona más que la economía argentina, que inflaciona más que la economía norteamericana. Entonces, traer a colación un debate sobre la constituyente y sobre el derecho a la salud en la constituyente es absolutamente estratégico para poder salir de la opacidad y poner sobre la mesa, digamos, dos modelos de salud pública para la República Argentina. Muchas gracias.